Muy buenas friquicillos del Averno, bienvenidos un día más a un paseíto por calles japonesas con Razi, hablando de curiosidades. La verdad es que hoy me da un poco de cosa hablar porque estoy en lo más profundo de Japón, sé que lo digo muchas veces, pero hoy más aún de lo normal, ¿vale? Mirad que estoy aquí andando como por medio campos de cultivo, medio casas. No tengo ni idea dónde demonios me he metido y espero que nadie llame a la policía. Mientras que la policía no viene a por mí, hoy os voy a hablar de un tema curioso e interesante de los míos, que es un tema sobre religión. Me cago en la puta. Si a alguien no le gustan las arañas, que no mire hacia arriba. No sé si se ve bien en la cámara desde aquí, pero es el puto Spider-Man aquí. O sea, aquí arriba mismo hay como 40 arañas juntas. Madre mía, como sople un poco de viento y se te caiga todo eso en la cabeza. Tiene que ser apasionante, ¿verdad? En fin, lo que os quiero hablar hoy es sobre el tema religioso. Hoy vamos a hablar un poco sobre religión, ¿vale? Ya he hecho algún vídeo hablando un poco sobre las diferencias entre el sintoísmo y el budismo, que son las dos religiones que hay en Japón. Pero hoy no os voy a hablar exactamente así de ninguna religión en concreto, sino que os voy a hablar cómo son los japoneses respecto a la religión. Normalmente, cuando se viene aquí a Japón, lo primero que uno se da cuenta es que los japoneses son increíblemente religiosos. Porque, por ejemplo, llegas a los templos y ves que todos los japoneses están siempre rezando, siempre están echando la típica monedita, o sea templo budista o sea sintoísta, siempre normalmente ves que están echando una monedita, hacen las dos palmaditas para rezar, hacen su típico rezo, les ves comprando amuletos, les ves... no sé... Es que me siento con mucha gente que me mira raro y me desconcentro. A ver si ya puedo ir tranquilo. Como siempre digo, es que parece que voy a posta por los únicos sitios en Japón donde hay ruido y gente. Cago en Dios, si esto está totalmente abandonado. En fin, a ver si no me atropella ningún coche. No hay monster, no podemos seguir. Bien, ya me concentro, venga, me concentro. Pues eso, que en Japón da la sensación de que son súper religiosos, todos echando ahí moneditas, rezando, comprándose amuletos, comprándose cosas. Se les ve, hacen todas las ceremonias estas, el especie de equivalente a nuestro bautismo. Que ya en España, por ejemplo, pues ya cada vez hay menos gente que se bautiza, ¿no? Eso son cosas ya como en plan un poco del pasado, yo ni estoy bautizado. Pero aquí en Japón, sí, todo el mundo hace... hasta nosotros lo hemos hecho hace poco, el tema del bautismo japonés en el modo sintoísta. Luego hacen el Shichigo-san, se llama, que son los niños de 3, de 5 y de 7 años. También van a hacer ahí sus ceremonias. Madre mía, estos japoneses son ultra religiosos, son ultra sintoístas y ultra budistas. Pues no. Pues no lo son para nada, ¿vale? Una de las mayores curiosidades de Japón es que los japoneses no son nada religiosos, aunque parezca lo contrario. ¿Qué significa? ¿Cómo es posible? ¿Qué me estás contando, señor Razi? Pues que para los japoneses todas estas cosas que para nosotros son religión, que para nosotros son como, hostia, qué religioso, qué creyente, para los japoneses no es nada de eso, no es una religión. Para los japoneses es tradición. Hay una diferencia muy grande entre hacer algo por creencia, por religión, que hacerla simplemente por tradición. Hay callecillas, mira qué callecillas más monas tenemos aquí a ambos lados. Pedazo de mega hiperavispa. Acabo de pasar por ahí, de esas de las que te pican y no salgo vivo de aquí. Y aquí no tiene pinta de haber muchos hospitales ni nadie que me pueda salvar la vida. Bueno, pues eso. No es lo mismo una tradición, ¿vale?
que una religión. Y en Japón son muy tradicionales, son muy de seguir sus tradiciones, de hacer todas las cosas que llevan haciendo siempre, que desde pequeños sus padres les enseñaron a hacer y que ellos enseñarán a sus hijos, pero en ningún momento se piensa el toque religioso, el toque divino, el toque de los dioses. Es más, porque lo hacemos todos. Como digo yo siempre un poco de coña, lo hacen por postureo. ¿Vale? Aquí los japoneses son increíblemente postureístas. ¿Existe esa palabra? Ser posturero, postureo. Da igual, es una palabra que no suelo usar, pero por postureo aquí en Japón se va al templo, se echa la monedita, se compra la tablita esta de madera donde escriben ahí sus deseos, lo que quieren que se cumple, se compran su amuletito cuando es época de exámenes para que los dioses, entre comillas, les ayuden a aprobar. Pero no es que ningún japonés realmente, bueno, ninguno, casi ninguno, por supuesto, hay creyentes de verdad 100%, por supuesto, pero son los menos. Por lo general, ¿qué digo? No se compran eso porque realmente crean que los dioses les van a ayudar a probar, sino porque todo el mundo lo hace. Mis compañeros lo hacen, mi padre lo hacía, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Pues me compro el amuleto por si acaso, ¿no? Ese por si acaso, supongo que muchos sí que lo tienen en su interior, ¿vale? O sea, es en plan, yo no creo en los dioses, no creo en Dios, tampoco voy a decir que no por si acaso, ¿no? No vaya a ser que sí que haya alguno por ahí. Pues a lo mejor son un poco en ese plan. Pero vamos, que no basan su vida para nada en la religión, ni se dedican a ir ahí todas las semanas al templo sintoísta a rezar, ni se hacen ahí sus ceremonias budistas, ni nada de nada. Aunque, por eso, esto me he dado cuenta que muchos pues me lo soléis decir cuando estoy haciendo los guiados y vamos a los templos y veis a todos rezando ahí. Claro, me decís, joder, pues sí que son creyentes estos japoneses, ¿no? Y yo que vivo aquí sé que no lo son para nada, pero es cierto que a ojos desde fuera lo ves y da esa sensación. Y aquí está Razi para deciros la verdad. No, los japoneses no son nada creyentes realmente. Son tradicionales y por cultura, podemos decir. Su cultura es así. O sea, ir a un templo a echar una monedita y a pedir un deseo es su cultura. No es una religión, no es como nuestro cristianismo, que suele ser un poco más exagerado, más tienes que hacerlo, más o eres creyente o no. Aquí, bueno, o sea que hay término medio también, ¿vale? Pero no tengo ni idea por dónde meterme. Madre mía, no sé si esto tiene salida, pero sigamos. A mí siempre el cristianismo me ha dado la sensación de que es mucho más cerrado de cabeza. En plan de si tú eres cristiano, tienes que hacer las cosas obligatorias que te marcan en el cristianismo, tienes que creer en el cristianismo y en nada más. El cristianismo es lo único que existe en la vida y ya está. Y si hay algún cristiano ultra creyente que vea mi vídeo y se cabrea, pues mala suerte, porque me la suda totalmente, ¿vale? No me meto con nadie y no me meto con tus creencias. Si quieres creer, me alegro, pero yo no creo y el cristianismo me parece un poco caca en ese sentido. ¿Por qué? El budismo y el sintoísmo, incluso para los más creyentes en ellos, son mucho más abiertos. No te dejan, no te cierran a solo puedes creer en el sintoísmo y en nada más, hijo puta. No, por lo general puedes creer en el budismo y en el sintoísmo a la vez, porque los japoneses suelen creer, entre comillas, en sus dos religiones a la vez, incluso en más. Y si quieres ser cristiano, pues sélo también, ¿por qué no? Es una religión infinitamente más abierta y por ello quizá todos los japoneses son un poquito religiosos sin serlo realmente, porque no están como obligados a serlo como parece que en el cristianismo nos hacen, ¿no? Esto es más de si a ti te empieza a gustar esa religión por una cosa u otra, bueno, y si al final hay gente que sí que termina siendo verdaderamente creyente, muy budista, muy sintoísta y pasan a lo mejor un poco más su vida en ello. Pero por lo general no llegan a tanto y se limitan a, ya digo, lo típico. ¿Tienes un hijo? Sí, le llevamos al templo sintoísta, al santuario, y le hicimos ahí la especie de bautismo. Yo no creo en absolutamente nada, Manami tampoco, sus padres tampoco, pero aún así le hicimos la ceremonia. Y cuando Yu tenga sus, creo que 5 años, es cuando nos toca la especie de comunión sintoísta, pues lo mismo, se lo haremos por postureo, por hacernos la fotito, por decir, mira qué bien, ya hemos hecho como lo hacen todos. Y ya está. Y yo en los templos a veces echo la monedilla y pido un deseo, que no creo absolutamente en nada de eso. Pero
Soy como los japoneses. Mira que bien, aparece una Monster por ahí. No, ahora no tengo sed. Cuando hable un rato más con vosotros, quizá llegue el momento de la Monster. Y creo que eso es todo lo que os quería decir, ¿no? Que así no, una cosilla más para terminar. Quería comentaros que aquí en Japón no existe asignatura de religión tal cual como la conocemos en nuestros países cristianos. Pues volviendo al cristianismo, ellos, entre comillas, nos obligan en el colegio ya desde pequeños, nos meten ahí una asignatura religión, que vale, que es optativa y se puede elegir, no sé cómo se llamará ahora. En mi época se llamaba ética o religión. Pero me acuerdo yo que mira que yo no era mis padres no eran religiosos, ni me habían bautizado ni nada, y en cambio yo iba a religión. ¿Por qué? Porque de mi clase, de 25 chicos, 24 iban a religión. Solo uno, recuerdo que había uno solo que iba a ética. Y claro, pues lo mismo, era un poco, coño, no va a ser mi hijo el único solitario, ¿no? Entonces, pues yo también iba a religión. Aquí en Japón no existe la asignatura de religión como tal, ¿vale? Estudian budismo, estudian sintoísmo, pero lo hacen como historia, ¿vale? En la asignatura de historia o de cultura o de, en plan en general, de la vida japonesa, les enseñan. A ver si consigo quitarme de la carretera principal. Cago en la puta, mira que siempre intento escapar de ellas y siempre termino llegando a una. Pero bueno, ya estamos terminando. Eso, como historia estudian su budismo, su sintoísmo, cuando empezó, cuando los chinos introdujeron el budismo al país, etcétera, etcétera. Pero no les enseñan como a mí me enseñaban en el colegio a la religión, a que Dios era uno y era el que creó el mundo y todas esas chorradas, ¿vale? Y eso es lo que os quería decir. En Japón parecen muy cristianos no, parecen muy religiosos, pero no lo son para nada. Y una mujer acaba de salir corriendo. Esa que está pasando por ahí estaba viniendo por aquí, me ha visto a mí con la cámara y ha salido directamente corriendo en medio de la carretera para irse al lado contrario. No sé si cree que soy un gaijin asesino, es posible, muchos lo piensan, o simplemente quería huir de las cámaras, también puede ser. Y eso es todo, chicos, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy hablando sobre la religión, y podéis dejar vuestros comentarios sobre el tema religioso. Sé que más de un cristiano dirá tacos y más de un ateo más aún. La batalla ha comenzado.